Ya estamos de regreso para hablar de La Empresa. ¿Sabe a lo que me refiero? Es una banda criminal que fue desarticulada por la Policía de Investigaciones de Valparaíso, que estaba dedicada al préstamo informal. Utilizaban tácticas de usura y lavado de activos para generar millonarias ganancias. La banda no operaba solamente en nuestro país, además, sino que también contaban con oficinas en Panamá, Colombia y Uruguay. Parecen oficinas de una empresa multinacional. Pero no se equivoque, lo que está viendo acá es una organización dedicada al crimen de estafas financieras. Se recibe esta denuncia que da cuenta de la existencia de una organización transnacional que básicamente está formada por extranjeros de nacionalidad colombiana que realizan que tienen toda una plataforma, un establecimiento, una organización que ellos mismos denominan como La Empresa. Se trataba de una banda criminal internacional que operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile. Se dedicaban al delito de usura, asociación ilícita y lavado de activos mediante el otorgamiento de créditos informales. La empresa encargado de prestar dinero a terceros, en general comerciantes, y luego requerir en la devolución de esos préstamos una cantidad de interés que supera el máximo legal y que por lo tanto configura el delito de usura. Esas víctimas son comerciantes, muchos de ellos comerciantes también informales, que no tienen acceso al crédito formal en instituciones establecidas, legalmente constituidas, y por lo tanto de alguna manera son presa fácil de este tipo de organizaciones. Constaban de oficinas a las que acudían también estos comerciantes, y también había contacto virtual, telefónico, de distintas naturalezas con todas estas víctimas. Los clientes eran captados mediante llamados telefónicos, con tarjetas o flyers de la compañía informal. En caso de que las personas no pagaran, la multa era alta. Ejemplo práctico, 100.000 pesos, si ellos pedían 100.000 pesos, una persona, un cliente en este caso, le cobraban el 20%, entre 15 a 20 días, y tenía que pagar 120.000 pesos. Y ese plazo era entre 15 a 20 días. Si no pagaba entre esos 15 a 20 días, se le cobraba una multa. Y así sucesivamente. La multa eran 100.000 pesos o 20%, aumentaban 20% más. Y así sucesivamente. Luego de una extensa investigación a cargo de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, junto con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, se logró desarticular esta organización que comenzó con sus operaciones desde fines de 2020. Se trataba de una organización jerarquizada, donde había jefatura, niveles intermedios de administradores, apoyo logístico, integrantes que facilitaban cuentas bancarias y por último los cobradores. Se obtuvieron antecedentes financieros los principales integrantes, que permitió determinar que desde fines del año 2020 hasta mediados de este año tenían movimiento de sus cuentas bancarias por más de 6.700 millones de pesos. Así fue como el trabajo coordinado entre las policías y el Ministerio Público permitió realizar la orden de entrada de 21 inmuebles ubicados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Como ustedes saben, hemos logrado detener conjuntamente con el Ministerio Público 44 personas, entre ellas su mayoría, 43 son de nacionalidad colombiana, en situación irregular la mayoría de ellos, que fueron denunciados a la autoridad administrativa correspondiente. Además, se concretó la incautación de 27 motocicletas, 5 automóviles, dinero en efectivo y evidencias documentales. Los imputados fueron puestos a disposición de la justicia para efectuar la formalización correspondiente, que se espera se concrete este próximo lunes 25 de noviembre. Una niña de 7 años resultó electrocutada por un poste del alumbrado en la salida de la estación de metro Sotero del Río. La menor caminaba con su mamá cuando se apoyó en este poste que estaba electrificado. Afortunadamente, la cercanía con el hospital permitió que se le realizaran los primeros auxilios y salvaran su vida. Sus padres ahora exigen justicia y fiscalización de las autoridades para que este hecho no se vuelva a repetir. Mira, ahí llevan urgente a la niñita para el hospital de niños. La ambulancia pasó recién. Nosotros nos bajamos de la micro y antes de entrar a la estación, mi hija se agarra de un poste que está fuera de la estación y queda electrocutada. Si esto no hubiera pasado cerca de un hospital, mi hija hoy día estaría muerta.
Esa es la grave situación que denuncian los padres de Ámbar, niña de tan solo 7 años, que sigue hospitalizada desde el día jueves luego de recibir una descarga eléctrica en el exterior de la estación de metro Sotero del Río. La menor caminaba con su madre cuando se apoyó en un poste de luz electrificado. Pero mi hija lo que hace es esto. Entonces ella queda ahí apoyada y queda aquí tirada, electrocutada. En ese momento el poste no estaba así, estaba así mismo. Sí, no tenía nada, no había nada. Esto no estaba abierto, no había cable afuera, no había algo encima, nada. Y viene este caballero que obviamente me gustaría agradecerle en persona lo que hizo por mi hija. La toma en brazos y corre directamente a urgencias que está en el hospital ahí Sotero del Río. Si esto no hubiera pasado cerca de un hospital, mi hija hoy día estaría muerta. Afortunadamente, la niña ha evolucionado de manera favorable. Sin embargo, tal como le comunicaron en el hospital a sus padres, fueron al menos 2 los minutos en que Ámbar se mantuvo sin sus signos vitales. Esto no era la primera vez que pasaba, así que incluso el testimonio de uno de los ambulantes era que también le había dado la corriente. Entonces quedamos bien preocupados, solamente que no le vuelva a pasar a otra persona, ¿sabéis? Porque al final el momento es bien angustiante. O sea, si no es porque un chico la toma a mi hija y corre, otra historia hubiese sido. Metro de Santiago emitió un comunicado lamentando los hechos acontecidos el pasado jueves y que dejaron a la menor lesionada. Aseguran que todo se debió a la intervención del poste por parte de terceros. Sin embargo, los comerciantes del sector descartan esta hipótesis. De hecho, uno de los encargados de reparar el poste electrificado días después afirmó en un video grabado por el mismo padre que el poste no contaba con las mantenciones que debía, pese a los varios años que han pasado desde su instalación. Que esto ya es infraestructura muy vieja, ¿cuánto esta cosa le inauguraron como en el 2004, 20 años? No. Mira cómo están los cables. Lo que tiene que arrojar el peritaje es básicamente ver quién tenía la obligación de efectuar la mantención del servicio. Luego de aquello, lo que tiene que ocurrir, ojalá, es un acuerdo reparatorio ante el mismo juzgado de garantía, y en este caso, ya sea la municipalidad o sea Metro, van a tener que responder, reitero, indemnizando de perjuicios a la víctima. Un hecho insólito y que afortunadamente ocurre en el exterior de un recinto médico, algo que sin lugar a dudas fue un factor clave para salvar la vida de esta niña. Mientras ella sigue hospitalizada y recuperándose, sus padres solo piden justicia y que este hecho no se vuelva a repetir para que ninguna familia tenga que lamentar una tragedia el día de mañana producto de un poste electrificado. Ya no queda nada para la segunda vuelta de gobernadores. Mañana nuestro país vuelve a vivir una elección. 11 regiones y más de 14 millones de personas deberán votar este domingo por los futuros gobernadores de sus regiones, donde sin duda la elección de gobernador metropolitano se ha llevado gran parte de la atención. Mire. La mayoría de Chile vuelve nuevamente a las urnas. Buenos días a todos. Aquí en Morro, Guayacán. A ver, bueno, yo tengo una rutina, una cábala que subo un cerro siempre el día antes de la elección y mañana corro muy temprano. Que lo entiendo, porque hay que votar la campaña. Han sido 4 meses muy largos de campaña, han sido 4 meses muy duros. Estuve jugando en la mañana una pichanga ahí con los muchachos de la Florida, con Daniel Reyes. El deporte como protagonista, candidatos a la gobernación metropolitana que así viven sus últimas horas antes de la segunda vuelta de gobernadores. Para algunos esta es la madre de todas las batallas en esta elección. Más de 6 millones de capitalinos podrán elegir entre Claudio o Francisco Rego. El consejo es, vaya tempranito, vaya clarito por quién votar, elija libremente, vea los programas, concurra a la urna y hágalo de forma tranquila. Hay que elegir a quienes van a ser las autoridades de nuestra región, especialmente la metropolitana, por los próximos 4 años, para ver qué tipo de liderazgo queremos y también qué tipo de proyecto queremos. Contiendas de gobernadores que se darán en 11 regiones de nuestro país. Y si bien los focos están puestos en los resultados de la metropolitana, hay otras donde se vivirán grandes batallas. En Valparaíso, con la UDI María José Hoffman, que busca quedarse con el cargo regional que hoy tiene Rodrigo Mundaca, quien va en busca de su reelección. Jornada donde oficialismo y oposición tendrán sus ojos puestos. Esta elección en segunda vuelta será un verdadero plebiscito a la gestión del presidente Boric y
subgobernadores regionales, donde no descartamos incluso llegar a la mitad o más de la mitad de los gobernadores. Es evidente que la derecha ha tratado de presidencializar no solo esta elección, todas las elecciones posibles. Creo que en el caso de las gobernaciones también se va a dar el reconocimiento a la trayectoria, al trabajo que han hecho las y los gobernadores a lo largo del país. En la elección del 2021 el oficialismo obtuvo 15 de las 16 gobernaciones regionales. La oposición solo logró el triunfo en la Araucanía. Hoy, tras la primera vuelta, el panorama marca al oficialismo con 4 gobernaciones y la oposición con 1. Los resultados de este domingo serán entonces determinantes para la configuración del poder político regional y tendrán implicancias directas en el panorama electoral nacional en cada uno de los bloques en disputa. Para este domingo el CERVEL ha expresado que el conteo de los votos será rápido, pensando que es una sola papeleta y 2 candidatos en cada una de las 11 regiones donde se dispute la segunda vuelta de gobernadores. Resultados que darán un ganador y perdedor en cada batalla. Y tengo una práctica que es muy republicana, que es que cuando yo pierdo, soy el primero en llamar al que gana y lo saludo. Y cuando gano, siempre uno esperaría lo mismo, pero va a depender obviamente de la otra persona. Sea cual sea el resultado del día domingo, lógicamente yo voy a llamar a Claudio, vamos a ver quién termina triunfador en esta elección, pero son rituales que son muy importantes. Segunda vuelta de gobernadores. Si ustedes de las regiones de Tarapacá, Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes, tenga presente que no debe ir a votar, ya que ahí lograron salir electos gobernadores en primera vuelta.